Hola, soy José Alfonso Muriel, licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, Departamento de Historia Medieval, guía turístico desde el año 2001 y me toca presentaros uno de los vídeos más fascinantes de la serie, la Sevilla del Barroco. Estamos hablando del siglo XVII, seguramente uno de los siglos más apasionantes de la historia de Sevilla, en el que ocurren muchísimas cosas que vamos a tratar de tocar en estos próximos 10 minutos. Un poeta dijo no hace mucho que si Sevilla fuera una dama y las artes que la decoran, los vestidos, su ropa, seguramente elegiría el barroco para los días de gala, para los días importantes. En este caso no solo hablamos de que el barroco aporta mucho a Sevilla, algo que es muy obvio, sino que también ocurre al contrario. Sevilla aporta al barroco. Estamos hablando de que se sevillaniza el barroco, por lo que podemos hablar del barroco sevillano. Estamos ante uno de los siglos más convulsos de la historia, el siglo XVII. El centro y sur de Europa abraza el catolicismo, mientras que en el norte se asienta el protestantismo. La Contrarreforma llena las iglesias de pinturas e imágenes religiosas, al tiempo que la Inquisición, tanto la católica como la protestante, se obsesionan en una interminable caza de brujas. España va cediendo su puesto, poco a poco, como primera potencia para que lo ocupe con el paso del tiempo Francia. A todo esto debemos sumar la llegada en 1649 de una nueva ola de peste bubónica. No sería la primera ni la última, pero sí la más mortal. Algunas ciudades como Oxford en Inglaterra o la misma Sevilla perdieron la mitad de sus habitantes. Pero no todo iba a ser malo en el siglo XVII. La esperanza nos llega de la mano del innovador Murillo, quien desdramatiza la terrible situación con sus lienzos amables y emotivos. Velázquez llega a la corte en Madrid y nos regala algunas de las pinturas más universales de la historia del arte. Zurbarán llena las iglesias con sus santas y santos vestidos con las telas más ricas y exuberantes. Y Valdés Leal nos devuelve la realidad. Sus postrimerías de la muerte de la Iglesia de la Caridad nos lo dejan claro. No importa lo rico que seas, el cargo que ocupe o los títulos que anteceden a tu nombre. Al final la muerte nos iguala a todos y nos convertimos en polvo y comida para los gusanos. Bienvenidos al siglo XVII. En uno de sus numerosos viajes por Europa, Come de Medici, el príncipe de la Toscana, llega a describir Sevilla como la ciudad convento. Le parece increíble que una ciudad atesore intramuros más de 100 edificios religiosos. Sin duda, estaba visitando la Nueva Roma, una de las ciudades más pobladas y cosmopolitas del momento. Se calcula que los edificios vinculados a la iglesia por aquel entonces ocuparían un 50% del casco urbano. La catedral, las iglesias, las parroquias, capillas, conventos, monasterios, beaterios y casas alquiladas propiedad de las entidades religiosas. Un mar de espadañas y torres se alzan sobre los tejados de la ciudad. Recordemos que Sevilla es puerto de las Indias, por lo que son numerosos los monjes y monjas que se preparan aquí para viajar al Nuevo Mundo y continuar la labor evangelizadora que ya Isabel la Católica encomendó a los religiosos del momento. Sevilla se ha convertido en la capital económica del reino, mientras que la corte queda establecida en Madrid según decisión del rey Felipe II. No todo lo que llega a Sevilla por el Guadalquivir van a ser las ricas mercancías traídas de América y Asia. Por esta vía llega a Triana la peste bubónica, la terrible plaga que transmiten las pulgas de las ratas. La población se verá reducida casi a la mitad en los 4 meses que duró la plaga en nuestra ciudad. El Hospital de la Sangre, hoy sede del Parlamento andaluz, hará frente a tan temible epidemia y a él se dirigirán casi todos los afectados. Se levantaron varios hospitales de campaña por toda la ciudad para combatir la enfermedad. En las gradas de la catedral aparecían hasta 200 cuerpos al día que dejaban allí sus familiares por miedo al contagio. No había tiempo de dar cristiana sepultura a tantos fallecidos, por lo que se abrieron los llamados carneros, grandes agujeros excavados en el suelo donde eran arrojadas las víctimas de la peste. En el Prado de San Sebastián, por ejemplo, se calcula pudieron ser enterradas unas 22.000 personas. La esperanza en este siglo XVII
viene en Sevilla de la mano de Bartolomé Esteban Murillo, maestro que sabrá disfrazar ese terrible momento tan dramático con sus dulces y emotivos lienzos. Será como un bálsamo que nos aleje por un instante de la crueldad del momento. Un paseo atento por la parroquia de Santa María la Blanca nos desvela las dos palabras con las que se pueden describir estas iglesias barrocas: horror vacui, es decir, horror al vacío. El reto es cubrir todos los muros, las bóvedas y capillas. Al fondo descubriremos una pintura de la Santa Cena, obra del genial Murillo. Se salvó del expolio de los franceses ya que no la consideraron una obra original del pintor sevillano. La escenografía fue una de las mayores virtudes de Murillo. Sabía dónde situar a cada personaje, sabía perfectamente dónde colocar, permítanme el símil, la cámara. No me cabe la menor duda que Murillo hubiera sido un director de cine maravilloso. Es un escenógrafo genial. Fijaros esta Santa Cena, Santa María la Blanca, cómo coloca las figuras alrededor del Cristo, que más bien parece una partida de cartas en una taberna. El tenebrismo que desprende la escena es de lo más realista. Antiguamente en las casas, la vida nocturna se hacía con esta luz. En este caso me parece una obra de arte genial, en el que las figuras aparecen arremolinadas en torno a Jesús y en el que el propio Murillo también se autorretrató. Y destacamos, por ejemplo, también cómo nos insinúa que Judas es esta primera figura que ni siquiera mira al maestro y mira hacia abajo. No vamos a responder a la manida pregunta de quién fue mejor pintor, Murillo o Velázquez. Diego hizo carrera en la corte y legó algunos de los cuadros más universales de nuestra historia del arte. Casi todos están en el Museo del Prado en Madrid, pero en Sevilla contamos con una pequeña muestra en el Centro Velázquez, situado en el barrio de Santa Cruz. La colección se encuentra en el maravilloso Hospital de los Venerables Sacerdotes, institución barroca que acogía a los sacerdotes enfermos. Su patio clásico sevillano tiene una original estructura con una fuente central rehundida, de manera que podía almacenar mucha más agua de lluvia que una fuente normal, un agua que era esencial para el funcionamiento del hospital. En el Centro Velázquez podemos disfrutar de 3 obras del genial pintor y de otros artistas barrocos que nos ilustra lo que fue el siglo XVII. Nos paramos ahora a disfrutar de un cuadro que, aunque no tenemos la suerte de tenerlo en nuestra ciudad, destaca en la etapa sevillana de Velázquez, El aguador de Sevilla. Representa las edades del hombre. El anciano le da de beber al niño, mientras que el adulto bebe en un segundo plano. Pero Velázquez es un pintor hermético, no nos deja conocerlo, no hay correspondencia o testimonios directos. No es un pintor revolucionario, pero sí un maestro con los pinceles, que nos muestra el mundo como si de una fotografía se tratase. Capta perfectamente el instante de forma genial. Pensamos que fue un hombre frío, discreto y, como su pintura, ambicioso. Si hay algo que se le da bien a Sevilla, es adoptar artistas nacidos fuera de la ciudad. Es el caso del extremeño Zurbarán, cuya producción artística la desarrolla en gran medida aquí. Hijo de un representante textil, supo vestir a sus personajes con la mayor variedad de tejidos, con unos acabados exquisitos y muy realistas. Sus famosas santas, mártires y vírgenes no son sino mujeres ricamente vestidas, con tejidos lujosos y llamativos. Deberían inspirar devoción, por lo que fueron muy polémicos y criticados por los sectores más conservadores de la ciudad, al considerarlas demasiado mundanas. La clásica trilogía de los pintores del siglo XVII la vamos a completar con la a menudo olvidada figura de Valdés Leal, pintor sevillano prolífico que nos ha legado un extenso catálogo de obras y del que celebraremos el 400 aniversario el año 2022. Me quedo con su pintura llamada Camino del Calvario, que podemos disfrutar en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Una delicia barroca cargada de intenso dramatismo. La decidida zancada de San Juan dirige al grupo de la Desconsolada Virgen y las Tres Marías en su camino al Calvario. Es sin duda una de las desconocidas joyas de nuestra pinacoteca. Y hablando del barroco, nuestros pasos nos llevan al interior de la considerada joya del barroco sevillano, la iglesia de la Hermandad de la Santa Caridad.
Bajo la dirección de un maestro de orquesta singular e irrepetible, como fue don Miguel de Mañara, se levanta en Sevilla un templo donde trabajan los mejores artistas del momento. Bernardo Simón de Pineda para los retablos, con la gubia Pedro Roldán y a los pinceles Murillo y Valdés Leal. Es un auténtico equipazo artísticamente hablando. Y allí, lejos de las miradas de muchos sevillanos, se encuentra la desconocida imagen del Santo Cristo de la Caridad, obra de Pedro Roldán, que muy probablemente inspiró el famoso Cristo del Cachorro, obra de quien fue su alumno durante un tiempo, Francisco Ruiz Gijón. Así que para ver al Cachorro arrodillado hay que visitar esta iglesia de la Santa Caridad. Artísticamente hablando, la Semana Santa sevillana y el arte religioso en particular en el siglo XVII pasa por un periodo de creación de auténticas obras maestras, salidas tanto de la gubia de Martínez Montañés como de Juan de Mesa, entre otros. 10 son los crucificados que talla Juan de Mesa en sus 44 años de vida, y mencionamos, por ser uno de los menos conocidos, el imponente Cristo de la Veracruz de las Cabezas de San Juan. Destaca su portentosa melena milimétricamente tallada y un estudio anatómico perfecto. De su maestro, el genial Martínez Montañés, destacamos su crucificado que podemos ver en la iglesia del Santo Ángel, en la calle Rioja, el Cristo de los Desamparados, es obra cumbre de la imaginería sevillana. Y esta imagen ha servido de inspiración para muchos jóvenes artistas, incluso en la actualidad. Pero si hay una imagen que define la Semana Santa sevillana, no es otra que el llamado Señor de Sevilla, el Nazareno de la Hermandad del Gran Poder y Traspaso, obra portentosa de Juan de Mesa. Pero ¿hay algo más barroco que el teatro? Y al mismo tiempo, ¿hay algo más teatral que el barroco? Sin duda son dos conceptos que se funden y confunden en este siglo XVII. En este periodo destaca la obra de teatro conocida como El Burlador de Sevilla y El Convidado de Piedra, atribuido a Tirso de Molina. Primera versión del conocido galán sevillano y rompecorazones don Juan Tenorio. Al ser el escritor un religioso, deja patente la visión moralizadora de la obra. Don Juan amó a muchas mujeres, mató a muchos caballeros en duelo, pero acabó al final de sus días atrapado en las llamas del infierno, donde pagaría por sus pecados. Y aquí en la plaza dedicada a don Juan Tenorio en Sevilla podemos hablar de esos estudios recientes que nos indican que han dado con el personaje histórico, con el don Juan en carne y hueso que viviría en este barrio de Santa Cruz en el siglo XVII. Sea o no verdad, personalmente lo que pienso es que todos los autores que han abordado el personaje de don Juan han vertido sobre él las 1001 historias de los 1001 don Juanes que recorrieron esta Sevilla del siglo XVII. Y hablando del siglo XVII, el barroco se va agotando y ya vamos a dar paso a lo que sería el siglo XVIII y el barroco dará paso a la llamada Ilustración. Pero esto es un tema que os explicará mi compañero Manuel González Lucernilla.